Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Recalculando la Ruta. El día de hoy tenemos a dos personas súper importantes y referentes en España. Uno es Elizabeth Arrojo, que es una de las mejores oncólogas que tenemos en nuestro país. Es directora del Instituto Médico de Oncología Avanzada en Madrid. Y Pablo Balbona, que es un reconocido chef y maestro repostero. El día de hoy nos van a hablar de la importancia de la alimentación infantil para prevención de enfermedades. Bienvenidos, ¿qué tal? Muy bien, encantados. Bienvenidos a Recalculando la Ruta. No saben lo agradecida y lo contenta que estoy de tener a dos personas que son referentes en el tema de la salud en tu caso, ¿no? Que eres una de las mejores oncólogas que tenemos ahora en España. Iba a decir nuestro país, pero soy mexicana, pero estoy en nuestro país. Y tú también uno de los mejores chefs y maestro pastelero, que por ahí me contaron que son dos titulaciones que regularmente no se tienen. Sí. Y la verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Y más por el tema que nosotros vamos a tratar hoy, porque realmente creo que es muy, muy importante el empezar a tener conciencia y empezar a concientizar a los padres, ¿no?, en la alimentación que les estamos dando a nuestros hijos, porque realmente empieza a ser como un problema. El no tener como esos recursos como padres y el ir recurriendo como a ciertas cosas que no son tan saludables, ¿no? Y yo el día de hoy quiero como que nos cuenten un poquito del proyecto que ustedes tienen, porque la historia es muy bonita, ¿no? El haberse encontrado, son pareja, ¿no? Y los dos son como que estamos platicando como que no encontraban como la sinergia, pero lo han encontrado y realmente van perfectamente de la mano, ¿no? Sí. ¿Y cuál es esa importancia de el poder tener, el de alimentar a nuestros hijos desde pequeños bien, ¿no? Una alimentación sana? Claro, yo creo que es súper importante y todo nace un poco, bueno, pues como decías, nosotros estamos casados, tenemos 3 niños pequeños, de 2 a 8 años el mayor, y la verdad es que en el mundo de la oncología la alimentación es súper importante, en el mundo de la salud en general, entonces al final todo surge un poco la colaboración de que yo llegaba a casa y le decía a Pablo, digo, pues tengo un paciente que no puede comer, le cuesta mucho, le cuesta tragar, le duele la boca, ¿cómo podríamos hacer? Y Pablo me daba consejos de cocina y decía, bueno, pues dile que esto lo cocine de esta manera porque va a ser más suave, va a tener una textura mejor. Entonces yo iba, se lo contaba al paciente y el paciente volvía encantado. Ya. Doctor, ha hecho esto y ha funcionado y tal. Y entonces, claro, porque al final, además tenemos el concepto en todo lo que es la salud, en los hospitales, que la comida sana es un plato aburrido, muy poco apetecible. ¿No? Sí. Claro, entonces dices, pues claro, Pablo de repente te da esa parte que él conoce de cocina, cocinando de una manera muy fácil para hacer la comida sana súper apetecible a la vista, ¿no? Y más con los niños, claro, porque los niños al final comen por los ojos lo primero. Lo primero. Eso es, puede estar delicioso, que si no les gusta lo que ven. Sí, que los puedes convencer y demás, pero no, lo rechazan. Es un público muy duro. Es el público más difícil que tienen las mamás y los cocineros, bueno, los papás que también cocinan. Y sí, la verdad es que el tema de la alimentación es un tema en cuestión de la alimentación para los niños como padres, ¿no? Creo que los padres tenemos esa cosquillita de cómo poderlos alimentar bien. He leído su libro y lo voy a enseñar aquí, que la tienen que leer, que Cocinando tu Salud. Que aparte de que me pareció increíble, me pareció, la verdad es que muy visual, muy fácil de leer, como con tips muy fáciles de captar. Pero más allá de eso, a mí me llamó mucho la atención un dato que ustedes dan, que realmente, así textual, ¿no?, la alimentación se ha postulado, ¿no?, como una de las razones en un 30% de las enfermedades oncológicas. Y creo que es algo alarmante, ¿no?, este tema. ¿Qué realmente podríamos decirle como a los padres que es para que sean conscientes y ponerlo como una prioridad en la vida de los niños y también a la de nosotros, ¿no? Porque al final, pues creo que la alimentación es como, o las enfermedades más bien, las enfermedades que se dan es un cúmulo de cosas que vienen desde niños. Desde niños. Totalmente. ¿No? Entonces como que
ese cúmulo que vamos teniendo es qué es lo que estamos haciendo mal, ¿no? ¿Qué tiene que tener una buena alimentación para que sea sana? Hombre, pues yo creo que bueno, luego creo que Elizabeth puede complementar lo que digo, pero el dato que das de más de un 30% de las enfermedades oncológicas vienen derivadas de una mala alimentación, y hay que tener en cuenta que el tabaco, con toda la campaña que se ha hecho, está rondando el 25%. Pues, y no se ha hecho lo mismo, ¿no? Claramente. Tenemos que pensar que sí, algo no estamos haciendo bien, o quizás hemos perdido lo que hacíamos bien, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente en la educación sobre la alimentación hay que implicarse desde niños. Claro. ¿Por qué? Porque esas enfermedades oncológicas que hablamos, que desarrollamos de mayores, se generan de niños, en cómo comemos como niños. Quiero decir que a veces que dices, bueno, a los 50 años puedo tener unos hábitos nutricionales no tan sanos y bueno, no pasa nada, claro, pero no tenerlos en la infancia marca tu futuro a nivel de enfermedades. Y yo creo que es muy importante quizás el recuperar los hábitos de antaño. Siempre se nos llena la boca de dieta mediterránea, en el caso de España y demás, que es como la más saludable, y a día de hoy ves que en los hogares, en el día a día, eso no se da. ¿Por qué? Pues porque la sociedad en la que estamos envueltos hoy en día, claro, los dos padres trabajan, nadie tenemos tiempo a nada, siempre procuramos comprar ya alimentos que son procesados para que sea más sencillo, digamos, el preparar una cena, una comida en un poco tiempo, y esto a la larga tiene sus consecuencias. Yo veo que también como padres nosotros, primero, no tenemos la información, ¿no? Y a veces decimos, es que no tenemos como los recursos, porque obviamente hay niños que comen bien, hay otros niños que no comen y que es muy difícil y que a veces es desesperante el decir cómo le ayudo para comer, porque ven lo verde, como decíamos, lo verde es como yuyu, ¿no? O sea, les puede gustar el color verde en la ropa, en lo que sea, pero en la comida no les gusta, ¿no? Entonces se nos acaban como mucho los recursos y a veces llegamos como a esa desesperación de, porque coma algo, es como le doy el nugget que le gusta, ¿no? Y es como, no, en mi mente ya sé que tiene pollo, por así decirlo, ¿no? Sí. Pues de merienda les preparo unas tortitas sabiendo que tiene huevo, leche y harina. Y ya si le pongo plátano, bueno, ya lo gordo, ¿no? Entonces ahí creo que hay una como falta obviamente de educación de nosotros, o sea, de educación que nadie nos ha educado a alimentarnos bien, y que creo que es algo muy importante el poder tomar en cuenta, pero esos recursos de cómo poder ayudar, pues, como a los padres a tener como tal vez una batería de cosas que pueden, ¿no?, tener, o qué tipo de consejos nos pueden dar en eso. Yo creo que das en la diana, digamos, del problema. Lo primero, hay que contar con que los padres no todos son chefs, ¿no? Por supuesto, ojalá, ¿no? Pero, claro. Y el problema está en que tú tienes unos recursos limitados para hacerlo, pero nosotros que tenemos 3 hijos y yo que soy chef... Sí, lo tienes más fácil. Sí, pero hasta cierto punto, porque tú al final te encuentras con 2 cosas. Normalmente, y eso es algo que nosotros no tenemos muy en valor, pero los niños tienen más papilas gustativas que los adultos. Entonces captan mucho, los sabores los captan con mucha más potencia. Okay. Entonces lo típico que dices, voy a disfrazarle, metiendo... Enseguida el niño te dice, no, esto no me gusta. Exacto. Y rechaza todo. Y esa misma problemática la tenemos todos los padres. El cómo intentar educar, cómo intentar llegar a que ellos coman algo relativamente saludable. Y, por ejemplo, luego hablamos, si quieres, de las comidas en los colegios, pero, por ejemplo, mi experiencia personal es que hay que investigar y hay que hacer. Sí. Y hay que probar. Si no nos podemos quedar para darles, pues yo qué sé, pescado. Pues mira, a mí a lo mejor comen bien la merluza al vapor o merluza al horno, pero no comen bien todos los pescados. Me interesa que coman pescado azul. ¿Cómo hago, por ejemplo, para que coman salmón o atún? Bueno, ahora ya se acabó la temporada y tal, pues les hago albóndigas. Y les meto un poquito de verdura ahí disfrazada,
y ellos la comen mucho mejor. Los acompaño con un poquito de, pues, o bien arroz integral o pasta integral, o algún complemento. Normalmente intentamos sustituir las patatas fritas por patatas al horno, bien para la tortilla o bien como acompañamiento, y ellos gustativamente lo van aceptando. Entonces es una labor de prueba y error. Sabemos que el tema de la comida, realmente nosotros como padres siempre queremos como que sea un momento de disfrute, de goce, ¿no? Pues transmitirle un poco pues lo que nosotros como adultos hacemos, ¿no? Y que realmente no sea un momento de estrés, que después desgraciadamente se vuelve un momento de estrés porque el niño no está comiendo, porque etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es como que cómetelo, a veces se obliga, a veces, bueno. ¿Cómo podemos transmitirles una buena relación, o cómo podemos crear o desarrollar una buena relación con la comida en los niños y transmitirle como que los buenos hábitos alimenticios, ¿no? Que yo creo que es como muy importante desde pequeños eso, porque creo que cuando nosotros estamos generando un estrés, ya desde ahí empieza un rechazo, hay una ¿no? actitud de rechazo. Ajá, entonces, claro, pero hay como una carga de no está comiendo. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Creo que incluso la imitación de, bueno, no sé, ¿cómo podemos crear? A mí una cosa, y te dejo enseguida, a mí una cosa que funciona bastante es que los niños se impliquen en el proceso de la cocina. Yo les pongo el mandil, les subo a un taburete al lado de mi mesa y ellos me ayudan a cortar las patatas, a cortar las verduras, a elaborar cualquier receta, y aunque luego no consigas éxito, siempre vas a tener la función de probar. Tenemos una amiga, un compañero de nuestros hijos, que ella decía, yo por ejemplo los guisantes, ¿no? Que es algo verde con bolitas, ¿no? Sí. En principio. Ya, vamos mal ahí. Esta chica decía, yo les hervía guisantes todos los días y los ponía en la mesa. Sabía que eran para tirar, pero los tenían en la mesa. O sea, y hoy siempre no, poner mañana como la verdura. Sí, pero luego hay un momento en el que dicen, bueno, tampoco pasa nada por probar una vez, ¿no? Y el momento que ellos prueban, la actitud cambia. Y creo que hacerles partícipes de ese juego de la cocina y demás, evidentemente con todos los peligros que hay, sí, no, cuidado el cuchillo, y más, claro, pero que ellos participen de alguna manera les hace cambiar la visión. Sí, yo creo que esta temática es súper importante, porque antes hablabas de esa relación de un 30% de los cánceres con la mala alimentación, pero es que en 2040 va a haber un 60% más de cánceres, o sea, es una barbaridad. Entonces, cuando nosotros siempre pensamos, ¿no? Dice, pues me voy a empezar a cuidar, pero soy muy joven, es como ya me cuidaré, comer sano, ¿no? O la gente de repente le diagnostican a un hermano suyo un cáncer y dice, yo voy a empezar a comer sano, no vaya a ser. Pues lo que decía Pablo antes, o sea, al final los cánceres que tenemos a los 40 vienen de unos malos hábitos desde la infancia, que es muy importante. O sea, no te sale un cáncer por comer mal durante 6 meses, no es así, sino que tú vas acumulando los años de comer mal. Eso es una cosa. Y luego, aparte, lo que aprendemos de niños se convierte en un hábito muy fácil de adultos. Si tú de niño te acostumbran a hacer deporte, a comer sano, de adulto te va a parecer normal. Y entonces va a ser como muy fácil seguir esa dinámica, ¿no? Con lo cual yo creo que esta idea que tenemos de los niños, tiene que comer lo que sea, no tiene que comer lo que sea. Y es verdad que los padres y nosotros, que tenemos 3 niños y ninguno de los 3 es buen comedor, es verdad que te estresas. Sí, esto pasa. Dices, te estresas porque dices, pues no come, y entonces intentas darle, pero al final te das cuenta que vale mucho más que coma poco pero bien que coma muchas cosas. Y aparte porque su estómago es más pequeño. Claro, claro. Entonces yo creo que nuestros hijos, como ven que insistimos tanto en que para estar sano, para estar fuerte, para estar bien, tienes que comer sano, ellos mismos, como un día nos vean comer patatas fritas, vienen y te dicen, mamá, que eso no es sano. Sí. Claro, eso es. Entonces, estás haciendo, ¿no? Claro. Entonces, dentro de que a ellos hay cosas que no les gustan, eso, lo verde no les gusta, tal, ellos sí que van abriéndose un poco a esa opción del probar cosas nuevas, y esa opción de el alimento que tienes hay que inculcarles que esto es muy importante porque es tu salud lo que te va a dar la vida, estar fuerte, estar sano, y ellos al final lo entienden muy bien, y nuestros hijos la verdad es que tienen mucha conciencia de ello, de oírnos hablar. Pero muy bueno, sí. Entonces, es muy bueno. Yo creo que es muy importante eso, concienciar a los niños, a los padres, y que los padres sepamos
qué tenemos que darles de comer, que no vale cualquier cosa, porque da igual que el niño sea pequeño y dices, bueno, todavía es muy joven. No, sí, no. Sí, no, es que, claro, de hecho, ahora tenemos la tasa de obesidad que hay en los niños. Era una pregunta que te tenía que hacer. La diabetes, o sea, dices, sí. ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿cómo puede ser que tengamos esas tasas y nosotros que vivimos en Estados Unidos unos años? Bueno, y ahí es que todo es grande, ¿no? O sea, claro. todo, o sea, las tortitas es como claro, 45 tortitas para el desayuno. Eso es, entonces la alimentación tampoco saludable. De hecho, hace poco veíamos unas fotos de un niño que habíamos conocido allí que era súper delgadito de bebé porque le daban de comer, bueno, pues lo que él quisiera solo y tal, y ahora con 10 años tiene una obesidad súper importante, que eso se traduce en riesgo de enfermedades. Claro, si los padres nos parásemos a pensar que porque el niño coma ahora le estamos dando cosas súper poco saludables que van a hacer que pueda enfermar cuando tenga 30 años, es que estoy segura que todos cambiaríamos como el chip y diríamos no. Y esto es súper importante y es súper importante concienciar a la población y dar a conocer el dato, porque la gente cuando decimos lo de un 30% de los cánceres se relacionan con una mala alimentación, se queda alucinada porque es un dato súper desconocido. Claro, y es grande ese porcentaje. Muy grande, o sea, es muy grande. Y en el tema, por ejemplo, de la obesidad, ¿no? O sea, creo que, o sea, me refiero, esto repercute, no nada más repercute en la salud, repercute a nivel emocional. Totalmente. ¿no? Porque puede ser producto de un bullying o puede, o sea, y cómo, o sea, yo tengo una duda sobre el tema de si un niño es obeso en la infancia, de mayor va a seguir con ese patrón. Sí, porque se desarrollan más células grasas, más adipocitos. Entonces, si tú tienes obesidad de pequeño, ya tienes tendencia a ser obeso de mayor, porque va a ser más difícil. Tu cuerpo en el desarrollo está generando mucho más tejido graso que se va a quedar contigo y te va a costar mucho más. Con lo cual es súper importante, porque eso luego conlleva los problemas que puedas tener, eso de bullying en el colegio, la adolescencia, todas esas cosas, las enfermedades que pueda suponer, y además que es algo que te va a quedar para toda tu vida. De hecho, es muy típico, y nosotros que somos asturianos, en Asturias, en el norte de España, eso es muy típico comer, y los niños de pequeños tienen que estar gorditos, pero... Si no están sanas, ¿no? Si no están sanas. Claro, y dices, no, o sea, los niños no tienen por qué ser, los bebés gordos no son más sanos, o sea, que un bebé puede estar gordito y es súper saludable y ya está, pero no tienes que tener esa obsesión de estar en el percentil 150 del peso, sí, no. porque es como... Porque así estás, ¿sabes? Claro, entonces muchas veces, de hecho yo creo que ya los pediatras dicen, mire, no se obsesionen, porque los padres, claro, van a obsesionarse diciendo, es que mi hijo está en el percentil 50 del peso, y dice, pues no pasa nada, su hijo puede estar sano y no pasa nada, cada niño tiene su metabolismo. Pero y ya está. Desde que nacen, ¿cuánto pesó el niño? Sí, es lo primero. ¿Cuánto pesó? Pesó 8 kilos bien, ¿no? Sí. Dices, muchas veces luego hablas con los ginecólogos y dicen, no, es mejor que el niño pese poco y que se desarrolle fuera de la madre, no dentro de la madre, exacto, que luego es mucho más complicado. Exacto. Ustedes tienen un proyecto que están haciendo, que por ahí me soplaron, me han dicho que es como más dirigido hacia la parte infantil, ¿no? Me gustaría que me hablaran de este proyecto, si va también ligado como al tema de la educación, o bueno, platíquenme un poco de este proyecto. Sí, esto un poco relacionado, o sea, no solo estamos enfocándonos un poco en niños que puedan tener un problema oncológico, que tengan dificultades para comer, porque claro, un niño tú le obligas a comer, pero si no se encuentra bien es mucho más complicado que un adulto. Claro. Pero también enfocado un poco eso a la educación, a lo que hay que comer para estar sano, y además cómo enfocar, porque claro, como padres dices eso, ¿cómo consigo yo que el niño coma brócoli? Entonces dices, es que es muy difícil, pero ahí Pablo tiene el truco, porque de hecho ha experimentado... Pablo, dale. Sí, experimenta con nuestros hijos, ¿no? De decir, por ejemplo, a mí me llama la atención un día que se puso a hacer pues pollo rebozado en quinoa, o sea, sin harina, sin nada, en quinoa en el horno, que la verdad es que yo lo probé y digo, pues esto está muy bien. Entonces, claro, es una manera de, el niño, dices, pues que es que el pollo normal no es que lo quiere rebozado, y los rebozados pues sabemos que no son sanos, claro, entonces al horno con muy poquito de aceite y con la quinoa, la verdad es que es un sabor un poco diferente, pero es verdad que está bueno, y que si al niño tú le vas acostumbrando a eso, es muy posible que al final luego se lo come y diga, pues esto está muy bueno, eso es. Entonces la verdad es que Pablo usa a nuestros hijos de conejillo de indias. Me parece muy bien, porque así... Pero mira, hay una cosa que, bajo mi punto de vista, desde el punto de vista de cocinero,
cuando tú estás sacando el título en la escuela y en la escuela de hostelería te forman sobre 1000 recetas, 1000 tipos de texturas, de técnicas y demás, a ninguno de los cocineros a día de hoy en España se nos da unas normas nutricionales estrictas. Te dan cierto tipo de normas para evitar grasas, pero no se ahonda en el tema nutricional en profundidad. Okay. Y, por ejemplo, yo pertenezco a una asociación que se llama Eurotoques, que es una asociación europea de cocineros, y desde ya hace muchos años estamos intentando implicar al Ministerio de Educación para que implante dentro de la educación de los niños. Sí. Yo recuerdo que Martín, nuestro hijo mediano, vino un día con la pirámide nutricional, que bueno, a día de hoy ya está un poquito desfasada, pero bueno, es algo. Y venía y dice, no, este alimento es saludable, este no, este hay que comerlo con mucha frecuencia, este no. Y dentro de la escuela solo ven como una semana abordando ese tema. Sí, la semana sana, ¿no? Ya. Nosotros tenemos pegada la pirámide en la nevera y luego cae en el olvido. Y esto hay que ir poco a poco reforzándolo y alargándolo en el tiempo, porque creo que es muy importante, porque implica nuestra salud en ello. Es muy importante tener conciencia y saber, luego cada uno toma la determinación que toma, pero tomarla conscientemente. Claro. Sí. Yo, retomando este tema, que yo realmente creo que debería ser una asignatura. Sí. O sea, para mí debería ser una asignatura en la educación, o sea, en el tema educativo, ¿no? De los colegios, porque es verdad que también incluso en los comedores puede empezar una muy mala relación con la comida, ¿no? Hay niños te tienes que comer todo, los regañan, el premio. O sea, empieza una relación o de recompensa o de castigo, y creo que se debería de empezar desde cómo podemos educar a los niños a tener esa relación sana, ¿no? Sin embargo, pues como, o sea, decía, bueno, yo en el colegio de mis hijos se los decía, ¿no? Son como muy conscientes de no dar azúcar, de no dar esto como todo al horno y demás, ¿no? Pero hablando con mamás aquí en Andares, que yo también les voy preguntando, y dicen, no, es que claro, les dan el snack de nocilla con chorizo, el bocata y demás, y esto diario. Claro. Entonces, claro, pues hay una contradicción, porque por ejemplo a mí, en el caso de las comidas de colegios, hay que tener en cuenta que nos movemos en un entorno de empresas de colectividades, que tienen un montón de medios a nivel de información nutricional y de técnicas culinarias para poder elaborar los menús, pues eso, en las cantidades que ellos elaboran y demás. Y cuando tú llegas al colegio, te traen el tríptico con el menú del niño y está avalado por un nutricionista y se toma tantas kilocalorías al día. Y luego tú miras lo que come y dices, igual a lo mejor deberíamos de pensar en que tampoco tenga que tener como un coste económico implícitamente en el menú escolar, sino que creo que deberíamos de pensar en cómo podríamos mejorar algunos de los productos que ellos comen, para que no coman, pues a lo mejor tantas carnes que van procesadas o los pescados o lo que sea. Hay que tener en cuenta que es inviable, digamos, tener a la abuela cocinando en casa para que ellos se lleven el tupper ahí, claro. Porque esto no lo hacemos ni los padres a día de hoy. No. Volvemos a retomar un poco lo que son los hábitos de antes, que ahora pues es imposible, no por el ritmo, claro. Entonces, la tendencia dice que lo saludable son aquellos hábitos, que eran unas cocinas más saludables, con menos productos elaborados y demás. ¿Qué ocurre? Que también la industria brinda la oportunidad de facilitar a todo el mundo cierto tipo de productos que si no de otra manera serían muy complicados. Claro. Entonces lo que hay que buscar es un equilibrio entre lo que comen los niños, cómo lo hacemos y hacia qué educación o hacia dónde queremos llevar. Y luego el colegio, la verdad es que es un entorno muy bueno para estimularles a comer bien. Es que exacto, es que ahí deberían de aprovechar, porque es imitación. Claro, el otro está comiendo de todo, pues está tomando tomate, pues yo lo como, ¿no? Claro. De hecho, nuestros hijos, que son malos comedores, o sea, donde mejor han comido siempre es en el colegio. Sí. Te sorprende, porque, ¿no? Claro, dice, de repente, dice, en casa no se come el puré, pues en el colegio se lo come todo y tú te quedas diciendo, ¿cómo? Y entonces, eso, simplemente por imitación, pero creo que incluso los profesores
profesores, las personas que les cuidan en el comedor, también tienen que tener ese conocimiento o esa mano izquierda, porque, por ejemplo, lo peor que te puede pasar a veces es imponerte a un niño de manera, o comes o te castigo. No, es que no abren la boca, o sea, claro, de las pocas cosas que tienen el control ellos. Claro, y luego ya generas un rechazo, una cosa que luego se lleva a casa, porque el niño ya se va con el rechazo a eso, entonces hay que intentar, pues eso, a lo mejor el primer día no se lo come, pero lo que decía Paula antes con los guisantes, pues al final al cuarto día igual le da por probarlo. Claro. Y además eso, por invitación. Una puerta, ¿no? Sí, claro, sí, una ventana ahí. Claro, ya él decidirá si le gusta o no, pero bueno, ya lo probó, ¿no? Claro, exacto. eso. Mira, nosotros ahora con nuestros hijos, evidentemente lo que peor comen es la verdura. Entonces yo lo pacté con ellos. Les dije, mirad, verdura hay que comer, porque es lo más saludable que podemos comer. Dice, luego tenemos el complemento, carnes, pescado y demás, pero verdura lo tenemos que comer. Y no tenemos que comer siempre la misma verdura, hay que comer variado. Entonces les dije, mirad, como además luego en el colegio te aconsejan sobre qué puedes darles tú para complementar en casa y demás, llega a un pacto con ellos y darles 2 o 3 veces a la semana una crema de verduras que voy cambiando y ellos lo van comiendo. La primera vez recuerdo que Martín era, no, yo no quiero, papá, yo no quiero y tal. Y el otro día la comía, pidió más. Claro. Es que cuando lo pruebas, es cuando el atreverse a tomar, pero es un trabajo de día a día, porque yo creo que lo más difícil es que prueben nuevas cosas. Sí. Es muy gracioso porque a veces cuando quieren conseguir algo vienen comiéndose igual un trozo de lechuga y te dice, mamá, mira que esa no estoy comiendo, ¿me compras no sé qué? O sea, porque saben que es como muy bueno. Sí. Pues muchísimas gracias. A mí me encanta tener estos tipos de consejos y creo que se pueden ayudar como a muchísima gente en este tipo de entrevistas. La verdad es que Tratamos. sí, ¿no? Y con los proyectos que están haciendo me encanta lo que hacen. Porque pues así nos dan recursos a los que no somos chef, ¿no? Esto es el objetivo del libro. Muchas veces Elizabeth decía, jolín, todo el mundo asociamos la comida de hospital, ¿no? Que bueno, que es todo hervido, que es un poco aburrido y demás. O cuando estás enfermo, pues es nada más el caldo de pollo. Exacto. Y entonces, pues uno de los retos que nosotros nos planteamos dentro del libro es comer saludable no tiene por qué ser aburrido. Por eso lo hicimos que fuera tan visual. Digamos, ahí interviene, digamos, mi parte de chef, ¿no? Dices tú, bueno, podemos comer un salmón en papillote, pero que sea agradable. O podemos comer un arroz integral con conejo y que esté bien presentado. Y otra cosa que también fue un objetivo muy importante es que cuando tú tienes en tu familia un paciente oncológico, parece que él tiene que comer otra cosa diferente. Sí. Que no dice, no, bueno, esto es... Y siempre también es un tipo de pues, aislamiento, ¿no? Claro. Que lo viven. Y esto lo vivimos, yo a nivel profesional lo viví en una boda que dimos en Asturias, que uno de la familia de la novia era un paciente oncológico. Y cuando le plantea a la novia, dice, bueno, podemos hacer todo el banquete oncológico. Lo primero, Pablo, sabrá bien. Claro, no quiero que en mi boda sepa hospital, ¿no? Y al final hicimos, la boda era un chico que padecía cáncer de laringe y hicimos toda la boda que lo pudiera comer. Y al final de la boda él vino a agradecerme, dice, es la primera vez que me siento completamente integrado, que nadie mira lo que yo como. Ya. Y entonces esto también es la filosofía del libro, es decir, vale, nosotros planteamos estas recetas, pero son para todo el mundo, seas paciente oncológico o no. Bueno, es que es preventivo, curativo, ¿no? Es simplemente te apetece comer sano. Eso es. Dices, es divertido, está bien, yo garantizo que sabe bien, hemos probado todas las recetas. Sí, o sea... Qué bien. Muy bueno. Por ejemplo, otro hándicap era el tema de los postres. También hacemos unas propuestas de postres que no llevan azúcares añadidos, que están ricos. Bueno, es que, claro, yo creo que la salud no está peleado con lo rico, ¿no? Sí, o sea, el tema de la alimentación. Tenemos ese, porque pues claro, antes era como, si estás enfermo, esto, ¿no? Esto, y ya, pero ahora creo que hay como más recursos y como tú dices, ¿no? Es importante irse informando, ¿no? Sacar recetas, investigar. Porque al final es lo que nos toca como padres. Efectivamente. Y la verdad es que creo que eso es uno de los objetivos que nos planteábamos. Creo que dentro del libro hay mucha información a nivel científico de por qué hacemos lo que hacemos, pero luego, digamos,
el toque culinario lo hacemos visual porque hay que dar a entender que tampoco tiene que ser aburrido el comerlo, Claro, ¿no? sí. No, y los colores, los sabores, Todo, es que todo que sea atractivo. Qué maravilla, qué maravilla, muchas felicidades, Pues nada. enhorabuena de Vale, todo, de muchísimas los proyectos gracias. que están haciendo Muchísimas y bueno, pues creo que hay 1000 temas que podría hablar con ustedes también de esto y bueno, extendernos aquí 2 horas. Tengo una pregunta que hizo una mamá y me dice, mi hijo tiene sobrepeso. Cuando nos sentamos a comer algo verde, simplemente no come y no hay forma de que coma. A la media hora me dice que tiene hambre y yo, porque coma algo, le doy una galleta. ¿Estoy haciendo mal? Claro, yo creo que ahí, por ejemplo, es importante fomentar que consuman proteínas, por ejemplo. O sea, es verdad que la verdura a lo mejor resulta poco apetecible y hay que enmascararla un poco, como dice Pablo, pues en una crema, alguna cosa que puedas ver que se lo encajas un poco mejor, las albóndigas que decía Pablo, que se pueden hacer saludables, sí. Pero, por ejemplo, a lo mejor en vez de esa galleta, que al final esa galleta tiene azúcar, harina, otras cosas, pues podemos buscar darle algo que sea un poquito de proteína, aunque sea un poquito de jamón york, que no es que sea lo más sano, pero es más sano que la galleta. Claro. Intentar cambiar a las cosas que ellos puedan tener gusto o, por ejemplo, lo que decíamos antes de los nuggets se pueden hacer más saludables, puedes poner el pollo eso y tratar de rebozar lo que decíamos de la quinoa, ¿no? Claro. Y hacerlo al horno y tener como una especie de snacks que puedas tener para darle al niño, pero que no se opongan comer ese tipo de cosas que no son nada saludables, porque al final esto lo sabemos de adultos, de hecho el picoteo es lo que más engorda al final, estar comiendo eso, una galleta. Sí, no tener hábito, ¿no? Rutina. Claro, claro, parecerá muy importante. Increíble, pero en estas galletas que nosotros consumimos, digamos que estamos tomando como calorías vacías, estamos tomando azúcares añadidos, estamos tomando harinas que no son integrales habitualmente y demás, y esto hace un efecto en nuestro cuerpo, digamos que localiza ese tipo de calorías, pero son unas calorías que no te dan energía, que no te sacian. Sí, es verdad, sí, como y que eso al poco es al contrario. te ¿no? vuelve a hacer lo que le pasa al niño, al poco dice, pues, tengo hambre. Sí, la fruta, las tortas que a veces hay que se compran. Círculo, ¿no? Hay de... Entonces le estás dando galleta para saciar ese apetito y le estás generando que a la vuelta de otra hora vuelva a tener ese apetito. Sí, entonces es muy interesante eso, es, claro. sí, claro. sí. Hay que buscar a lo mejor pues o una fruta o algo que al niño le guste y compensarlo de esa manera, porque si no estamos creando como un bucle. Claro. Le estás dando algo para saciarle que luego a la vuelta le otra vez apetito. Claro. Eso es. Pues muchísimas gracias por sus consejos, de verdad, me ha encantado tenerlos aquí. Muchísimas gracias por estar aquí en Recalculando la Ruta. Y bueno, a todas las personas que nos están viendo y escuchando, si les ha gustado, compártalo con la gente que seguramente podemos ayudar a muchas familias y no se pierdan en otro episodio en Recalculando la Ruta.